días, tardes, noches. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Como ya es costumbre y tradición para conmemorar la celebración de difuntos, les traemos una de las secciones más escalofriantes de relatos cortos de Halloween, escritos por el señor Cofradía, con los cuales esperamos pases una noche de horrores. Es momento de aderezar la esperada fecha con algo de terror. Algunas de las historias es posible que no las conozcas, a las cuales les hemos dado un ligero toque para que, si ya las conocías, no las puedas olvidar. Ahora sí, saquen los disfraces, dulces, historias, leyendas y cuentos. Todo lo necesario para pasar una buena noche de brujas. Lo ideal para crear una buena atmósfera es apagar las luces, cerrar los ojos y disfrutar de las historias como si fueras el espectador principal. Sin más tardanza, comenzamos. La maldición de la bruja. Hay personas que se divierten haciendo sentir mal a los demás. Esto es peor cuando esas personas están rodeadas de un aparente éxito a prueba de todo. Rodrigo era un hombre joven y con la vida resuelta. A sus 27 años era millonario y vivía solo, aunque en realidad nada le había costado obtener su fortuna y posesiones, sin mencionar su holgada posición social, porque cuando sus padres murieron, lo dejaron bien acomodado. Como era de esperarse, era un niño bien, era arrogante y prepotente, nunca en su vida había trabajado. Una noche de brujas, iba por la calle cuando vio que con motivo de Halloween había un mercado donde sobresalía la carpa de una mujer, la cual decía ser una auténtica bruja. Rodrigo era de esas personas que le fascinaba burlarse de los demás y obviamente no creía en esa bruja, pero decidió que era buen momento para divertirse. Así que apostó diciendo que podía comprobar que todo eso de la brujería era una farsa. Así que se dirigió a la carpa. Cuando entró se encontró que todo estaba a oscuras, donde unas velas alumbraban una mesa, donde se encontraba una anciana andrajosa que lo invitó a sentarse. Debido a su carencia de valores y educación, a Rodrigo le pareció una mujer repugnante. Y cuando ella le preguntó qué es lo que quería saber, el joven arrogante y presuntuoso solo le contestó: vengo a demostrarle a todos cómo te equivocas. La bruja sonrió, suspiró y le supo decir quién era él, pero sin olvidar recordarle que siempre pasaba por encima de todo y todos, sin importarle nada y sin decirle que nadie se burlaba de ella. Por lo que al día siguiente viviría el Día de Muertos en carne propia. El muchacho se levantó fingiéndose indignado y con desdén, pero esa noche Rodrigo se marchó muy asustado y ni siquiera le pagó a la mujer, aquella de nombre Mandragora. Se resistía a creer en lo que le había dicho, pero no podía evitar sentir miedo. Así que empezó a ingeniar un complejo plan para no morir en esa noche de brujas y demostrarle a todos que la bruja se equivocaba. El joven regresó a su casa y se juró a sí mismo que no moriría por un accidente y que probaría a todos que esa mujer estaba bastante equivocada. Inmediatamente ordenó a sus sirvientes que quitaran todo lo que pudiera ser peligroso en la casa. Cerró el paso del gas, el agua, se quitaron lámparas y objetos de vidrio. Sintió que solo estaría más seguro.
así que ordenó a todos marcharse y pidió al mayordomo amarrarlo a la cama para que no pudiera pararse y sufrir algún accidente. Su empleado, sin cuestionarle nada, así lo hizo. Llegada la noche y pensando en que ya había salvado su vida, pues solo faltaba un minuto para que la noche del 31 de octubre terminara. Rodrigo fue testigo de cómo del enchufe de la pared salían grandes chispas. Había olvidado cortar la luz. Desesperado pedía ayuda, pero no podía desatarse. El fuego se acercaba y él solo lograba escuchar la risa burlona de una mujer que parecía venir del mismísimo infierno, y la cual le dijo: "Yo jamás me equivoco". Con Norwegian, cada día es un nuevo día. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La venganza del 31. Un joven adolescente vivía con su madre y su medio hermano en un pequeño pueblo. Llegaron ahí porque su madre padecía de pánico y cada que veía mucha gente tenía un ataque de ansiedad. A ella no le iba tan mal, pues ya había hecho amigos en la escuela. Llegó la noche del 31 de octubre y por votación decidió que el festejo fuera en la casa de la chica. Ella aceptó. La fiesta decidieron jugar a la ouija y todo parecía salir bien, porque inmediatamente contactaron a un espíritu que les hablaba. Estaban atentos al juego cuando se escucharon gritos en la parte de arriba de la casa. La adolescente no sabía qué era lo que estaba sucediendo, porque nunca antes habían pasado cosas sobrenaturales en su hogar. Así que trató de mantener la calma y la de sus compañeros también, aunque ellos empezaron a desesperarse. Después de unos minutos, cuando todo parecía calmarse, uno de los amigos comenzó a hablar en un extraño idioma que nadie entendía. Así que el pánico inició de nuevo. En ese momento la ouija comenzó a moverse por sí misma y formó la frase: "Fue un gran error". El tablero se movía de manera constante y en eso la adolescente vio algo que no pudo creer. A su padre. Se dio cuenta que él era quien estaba asustando a la gente. Subió a buscar a su madre, pero la encontró sin vida, a su hermano también, porque el espíritu de su padre les arrebató la vida. Días después, la chica halló el diario de su madre. En él pudo leer que su progenitora le quitó la vida a su padre y también a su medio hermano. El padre juró venganza y a pesar del tiempo y la muerte, lo cumplió. Mi mejor amigo. Héctor y Raúl eran buenos compañeros de clase y amigos desde hace mucho. Así que Héctor decidió invitar a su amigo al pueblo de donde era originario. Ahí la celebración de Halloween era todo un suceso importante. Raúl aceptó sin más. Cuando llegaron al lugar, se la estaban pasando bien, pero de pronto se encontraron a un hombre, quien creían estaba borracho. Él les contó que muchos años atrás, en un día como ese, había perdido a su mejor amigo. Según él, lo habían encontrado sin vida y con una calabaza en la cabeza. Los chicos rieron y no pusieron atención a la historia, porque creían que solo se trataba de un cuento. Pero esa misma noche sucedería todo lo contrario. Héctor y Raúl paseaban con Mariana, la hermana de Héctor, quien se estaba llevando de maravilla con el amigo de su hermano. Estaban en el centro del pueblo, donde se reunían la mayoría de las personas. En el camino Raúl había visto a un hombre en el bosque,
todo lleno de sangre, pero se imaginó que era algún disfraz. Más tarde, Héctor dijo que se sentía cansado y regresaría a casa, pero nunca más lo volvieron a ver. Raúl y Mariana, junto con los padres de ella, buscaron insaciablemente a Héctor, pero nunca lo pudieron encontrar. Solo hallaron sangre, papeles con señales extrañas y lo que parecían los restos de una calabaza en el bosque. ¿Qué pasó realmente esa noche? Hasta el día de hoy sigue siendo todo un misterio. Una pequeñita llamada Raquel salió ese día de la escuela y se dirigió a su casa como normalmente lo hacía todos los días. Pero esta vez, por alguna razón desconocida, tomó una ruta nueva. Mientras más se adentraba en ese camino, se iba sintiendo una atmósfera muy incómoda. Más adelante, en el mismo camino, se encontró a una niña que lloraba. Como es natural en las niñas de esa edad, la empatía hizo que la pequeña Raquel se acercara para ver qué es lo que le pasaba. La niña le señaló una casa y le explicó que su gato se había metido allí y que tenía miedo de ir a buscarlo sola. Raquel inmediatamente decidió ayudar a la menor y se dirigió a la casa. Cuando llegó, se encontró con la puerta abierta y el inmueble solo. Así que decidió entrar y miró al gato huir por las escaleras. Lo siguió y cuando creía que lo atraparía, este se metió en un cuarto. Raquel lo siguió y se encontró en la habitación de una niña. Había paredes forradas de color rosa y muchas muñecas que parecían mirarla fijamente. Raquel no se sorprendió ni al ver que esa habitación parecía estar en un perfecto estado, cuando toda la casa lucía deteriorada. Además de que no solía ser una niña miedosa. Acto seguido, se topó con la foto de la niña que le había pedido ayuda. En la imagen parecía estar con su padre. Raquel se asustó al darse cuenta de que la fotografía era realmente vieja, por lo que sabía que la niña que había visto era una aparición. De inmediato decidió salir corriendo, importándole un rábano dejar olvidado al gato. Pero ni bien lo pensaba, la niña del bosque se apareció en la habitación. Estaba totalmente ensangrentada y gritaba: Ellos me arrebataron la vida y también lo harán contigo. Raquel salió huyendo sin rumbo fijo, pero jamás volvió a casa. Al día siguiente fue hallada sin vida de la misma manera en la que aquella pequeña estaba en el bosque muchos años atrás. Incluso a día de hoy, quienes se adentran en ese espeluznante bosque dicen que una niña como de 6 años se aparece pidiendo ayuda, diciendo que le devuelvan a su gato. La linterna de Jack. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en una noche de Samhain, la festividad de origen celta más importante del periodo pagano, mejor conocido como Halloween, cuando todavía no se celebraba la noche de brujas, un hombre con fama de embaucador, borracho y pendenciero, conocido como Jack el Tacaño, tuvo la mala suerte de encontrarse con el mismísimo diablo. Parece ser que el diablo había oído hablar de las malas acciones de Jack y de su habilidad para estafar hasta al más listo, por lo que, celoso de que alguien pudiese superarle en ese aspecto y decidido a comprobar la veracidad de los hechos, el diablo quiso averiguar por sí mismo si ese tal Jack estaba a la altura de su reputación y, de ser así, llevarse su oscura alma al infierno.
Esa noche, como de costumbre, Jack había bebido demasiado y estaba muy borracho, deambulando por el campo, cuando se encontró con una misteriosa figura en medio del camino. Pero aún bebido, Jack se dio cuenta rápidamente de que aquel ser era el mismísimo innombrable que había venido a recoger su malograda alma. Viéndose atrapado, Jack pidió al diablo un último deseo a cambio de su alma. Este deseo fue un último trago de cerveza. El diablo no vio motivo para negarse a su demanda, por lo que le acompañó a una taberna y le dejó beber hasta saciarse. Llegado el momento de pagar, Jack embaucó al diablo convenciéndolo para que se convirtiese en una moneda de plata con la que saldar la deuda antes de acompañarle a los infiernos. Pero Jack no tenía ninguna intención de regalar su alma, por lo que decidió quedarse con la moneda guardándola en sus bolsillos y, sabiendo que el diablo no soportaba las cruces, se guardó también una cruz de plata junto a la moneda. El diablo, sabiendo que no había manera de escapar, tuvo que prometer a Jack que no volvería tarde. Jack y el diablo se encontraban en un bosque para salvar su deuda. El diablo estaba dispuesto a llevarse consigo su alma, pero Jack seguía sin intención de dársela, por lo que rápidamente dio un nuevo plan diciendo: como último deseo, ¿podrías bajarme aquella manzana de ese árbol, por favor? El diablo pensó que no perdería nada y de un salto llegó a la copa del árbol. Pero antes de que el diablo se diese cuenta, Jack marcó rápidamente una cruz en la corteza de este. Entonces el diablo no pudo bajar. Jack le obligó una vez más a prometer que jamás le pediría su alma nuevamente. El diablo no tuvo más remedio que aceptar. Jack murió unos años más tarde, pero como durante toda su vida había sido un borracho y un estafador, no pudo entrar al cielo, que era donde iban las buenas personas. Tampoco pudo entrar al infierno, a donde iban las malas personas, ya que había engañado al diablo para que éste jamás pudiese quedarse con su alma. ¿A dónde iré ahora?, preguntó Jack, y el diablo le contestó: vuelve por donde viniste. Pero el camino de regreso era oscuro y frío, no se podía ver nada. El diablo, molesto porque no lo soportaba, le lanzó a Jack un carbón encendido desde el mismísimo infierno, para que pudiera guiarse en la oscuridad. Toma y lárgate, no te quiero ver aquí, le dijo Satanás. Jack puso la brasa infernal en un nabo hueco que había vaciado para que no se apagase con el viento. A partir de entonces, los nabos o calabazas en Halloween se les vacía y se les coloca una vela dentro para las fiestas. Se les conoce como el tenebroso candil de Jack. En una casa bien vivida, hay gente haciendo que el día empiece. Haciendo magia. La niña de la casa. En un pequeño y escondido pueblo había una casa abandonada sobre la que se contaban muchas historias de terror y espantos. Un día de Halloween, como cualquier otro, 4 amigos, Raúl, Frank, Carolina y Lorena, se acercaron para inspeccionar si verdaderamente la casa era tan aterradora. Pero antes de entrar escucharon un grito espantoso y decidieron marcharse. Por la noche, a la hora de pedir caramelos, ellos se seguían preguntando quién podía haber estado en aquel lugar. Y decidieron acercarse de nuevo. No eran aún las 12 de la noche, pero al llegar sintieron un escalofrío. Entraron y cuando iban caminando,
una muñeca de porcelana cayó en su camino. No pareció espantarles y siguieron el rumbo. Encontraron dos sillas frente a una chimenea donde había una vela y una caja de música que de la nada se abrió y empezó a sonar. Asustados buscaron la forma de salir, pero unas sombras los alcanzaron y allí comprendieron todo. Como en una película pudieron ver a una niña de 11 años jugando a la ouija, mientras sus papás estaban abajo acariciando a su hermano, un bebé. En lo que pareciera un impulso, ella tomó una hacha y bajó a la sala donde le quitó la vida a sus padres y a su hermano. Los 4 niños comprendieron que la niña se sentía celosa por el robo de la atención y decidió vengarse de ellos. Cuando intentaron salir, dicen que aquella niña los maldijo y desde entonces cada noche de Halloween, Raúl, Frank, Carolina y Lorena visitan esa casa y pasan horas jugando con el espíritu. El coleccionista de historias. Luis era un niño como cualquier otro. Su única pasión era coleccionar historias, pero cualquier tipo de cuentos o relatos. Luis le gustaban las historias que tenían referencia al Día de Muertos, espantos, brujas, vampiros y zombies. Así que decidió que para no perderse ninguna, empezaría a coleccionar todas las que conociera, además de buscar en libros y pedirle a los adultos que le contaran las que se supieran, hasta que comenzó a colectar un gran libro al que llamó Cuentos de Terror y Halloween. Esa colosal idea se le ocurrió cuando apenas tenía 5 años y las continuó por mucho tiempo, pues cuando tenía 10 ya tenía más de 1000 cuentos en sus libros. Al cumplir 15, seguía fascinado con su gran colección de cuentos de miedo, pero ese año, al acercarse la fecha que más le gustaba, Halloween, algo extraño pasó. Luis desapareció. Sus padres lo encontraron un tiempo después, vestido con un trajecito de vampiro sobre su cama y abrazando su bien más preciado, uno de sus libros de relatos. Todos estaban desconcertados. Nadie podía decir lo que había pasado. Solo falleció sin más. Desde entonces, se cuenta que Luis deambula por las calles cada noche de brujas, esperando conseguir más y más historias para su libro diciendo: ¿me cuentas un cuento de miedo? La noche de todos los santos. En España, celebrando la noche de todos los santos, un grupo de amigos decidió acercarse al panteón para llevar flores a sus muertos. Pero esa noche, curiosamente, se encontraron con la sorpresa de que ya no había nadie en el cementerio, a pesar de que era temprano. Al parecer, ya todos habían regresado a sus hogares, pues apenas eran alrededor de las 10 de la noche. A ellos no les importó y siguieron su camino. Algunos chicos se sentaron sobre una valla, mientras 2 chicas más se quedaron paradas frente a ellos, mirando por completo el cementerio. Una de las adolescentes pudo ver a una anciana flotando. Solo se le veía de la cintura para arriba, pero detrás de ella le seguían unas piernas y luego un brazo con bolsas de supermercado. Otro brazo llevaba la correa de un perro. Los gritos fueron inmediatos y los chicos salieron huyendo del lugar. En el
camino se encontraron a otros jóvenes más de la escuela que escucharon lo que vivieron y quienes les confirmaron lo sucedido. La leyenda cuenta que una mujer anciana cocinaba cuando decidió ir a la tienda, pero olvidó apagar lo que tenía en la estufa. Cuando regresó, vio que su casa se quemaba y al querer llegar más rápido, fue atropellada y partida en dos. Desde entonces aparece el Día de Todos los Santos en aquel tétrico lugar. La posesión en Noche de Brujas. Era noche de Halloween y había que celebrarlo a lo grande. Así que un grupo de jóvenes estudiantes decidieron reunirse en casa de uno de ellos. Sus padres no estaban y era el lugar perfecto para una fiesta privada. La noche llegó y comenzaron los juegos. Siendo una fecha especial, uno de los adolescentes sacó una tabla Ouija ante los ojos sorprendidos de sus compañeros. Clara, Abril, Carlos, Domingo y Andrés, quienes se juntaron en un círculo para iniciar el juego. Cuando alguien insinuó que se necesitaba una especie de medium que se entregara para dirigir el tablero, todos divertidos eligieron a Abril, conservadora y miedosa del grupo, obviamente con la intención de divertirse a costillas de la chica. Ella, para probarse a sí misma que podía encajar en el grupo, aceptó dudosa y con miedo, pero aún así empezó la noche con el macabro juego de los espíritus. Iniciaron el juego y casi de inmediato hicieron contacto con un espíritu. Se trataba de una chica que decía llamarse Ruth. Según decía, era una chica de 16 años a quien le arrebataron la vida y que les decía que era Algo especial de Halloween que no va a ser el único. A lo largo de este mes vamos a tener varios capítulos con historias paranormales en Halloween exclusivamente de Colombia. En este video tenemos la maravillosa colaboración del parcero Lennon de Voces del Terror. Hola a todos, mi nombre es Lennon Soler, soy el encargado del canal de YouTube Voces del Terror. Un saludito para todos los suscriptores de Howard y de su canal Conexión Enigma. No olviden apoyar el misterio nacional. Disfruten mucho de las historias que vamos a hablar el día de hoy. Y ya si quieren, al final pueden pasarse por mi canal de YouTube y ver un poco de mi material. Por ahí Howard les estará dejando el link en la descripción. Pero antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el misterio nacional pueden ingresar a mi página de conexionenigma.com. Aquí también les dejo mi Instagram donde se pueden enterar de novedades o conocer historias paranormales que no van a aparecer en este canal. Recuerden, lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. Te comento las historias de Halloween. Las tres historias no pasaron como tal el 31 de octubre, pero sí en este mes. Espero te sirvan y por favor que sean anónimas. Las dos primeras historias me pasaron en el conjunto donde vivo. Se llama Campo David, queda en el centro de la ciudad. Aquí han sucedido varios sucesos. Varias personas se han quitado la vida y como te conté en una historia antes, se sienten muchas cosas extrañas. También cabe aclarar que hace muchos años en el parque del conjunto había un arenero el cual procedieron a quitarlo para construir un parque mejor. En ese arenero se encontraron huesos. El administrador dice que fueron de perro, pero algunas personas afirman que se alcanzaban a ver un cráneo o partes de huesos que no parecían los de un perro. Esto de acá no es extraño, pues este terreno donde está construido el conjunto se dice que fue un orfanato. Yo he intentado corroborar esta historia, pero no he logrado hacerlo del todo. Pues también se dice que fue un ancianato, pero esto ya es para otra historia. Continuando con lo que te comentaba, un día cercano al 31, no recuerdo bien el día, yo estaba hablando con mi mejor amiga acerca de qué nos íbamos a disfrazar o qué íbamos a hacer. Pues usualmente primero salíamos con mis papás y después salíamos con los papás de ella. Cuando pasábamos por el parque, del cual te voy a enviar foto de cómo se ve actualmente, por el pasillo se nos empezaron a apagar las luces. Esto
Esto fue poco a poco, pero me explico. Por donde pasábamos se apagaba la luz. Al principio no le prestamos atención, pero ya a mitad de camino vimos como algo parecido a una persona saltó entre los edificios. Las dos quedamos súper extrañadas y quisimos verle el lado lógico, diciendo que fue un pájaro o algo así, pero las dos sabíamos perfectamente que eso no era un pájaro. Cuando ya estábamos llegando al final del parque, empezamos a escuchar como un triciclo de esos viejos que suenan horrible. Cuando volteamos a ver de dónde venía el ruido, vimos que en la entrada de un bloque había una niña con un vestido blanco de esos viejos. Estaba de espaldas. Nosotras enseguida salimos corriendo y gritando. Cuando llegamos cerca a mi bloque, nos encontramos a un celador que nos conoce de toda la vida, pues he vivido desde que estaba muy pequeña acá. Entonces le comentamos lo sucedido. Él nos contó que habían varias personas que le habían contado lo mismo y que él muchas veces miraba las cámaras de seguridad, pero que nunca se lograba observar nada. Que incluso una vez ya tarde en la noche llegó un señor con un casco en la mano y le dijo que en el parque había un niño o una niña y que por favor fuera a ver. Que él no se acercó porque le dio desconfianza que un niño esté a esas horas en el parque, por lo cual llegó a avisarle al vigilante para que hiciera algo. Cuando fueron al parque no había nada y como se les hizo tan extraño, se pusieron a ver las cámaras de seguridad y efectivamente salía el tipo con el casco en la mano como si estuviera viendo algo y hablando con alguien, pero en la cámara no aparecían estos niños. Bueno, resulta que esto me pasó a la edad de 15 años, hace bastante, y la verdad quisiera que me volviera a pasar, pues tuve un encuentro bastante interesante con una entidad de otro plano en Halloween. Yo no me había disfrazado, yo decía que eso ya era para ridículos. Me daba una vergüenza ver a los mayores disfrazados, unos dizque con falda y otros con pañal. Obviamente daba mucha risa y hoy en día entiendo la dinámica, pero en ese entonces era un pelado que se creía el más dar lo que me iba a pasar. Pero bueno, yo caminaba por el Restrepo con mi papá y mi hermana menor reclamando dulces. Poco a poco se fue llenando de gente las calles y cuando vi a tanta gente le dije a mi papá que mejor lo esperaba cerca de la plaza o cerca de la iglesia. Aquí lo extraño. Comencé a caminar y cada vez sentía que caminaba como más lento. No sé qué le pasaba a la gente, pues los veía como raros. Luego algo pasó en el cielo. Fue como una luz a una distancia no más alta que la de las casas, las cuales en su mayoría son de 3 a 4 pisos. Yo la seguí con la mirada y mientras caminaba no le perdí la vista. Llegué a la esquina y a mi derecha ya estaba la plaza. Esta luz se elevó, luego bajó súper rápido. Quedó sobre una señalización de tránsito, ahí flotando, detenida. Era como un animalito sin forma. Yo miraba para todos lados y la escena ante mis ojos era extraña. Como cuando estás viendo algo y sientes que no es real, como cuando ves algo en 3D. Ya sabes que está en 3D, era muy extraño. La gente, yo supongo que no la vio y seguían con sus cosas. Tengo que aclarar que había mucha, pero mucha gente pidiendo dulces por ahí. Pero bueno, yo decidí intentar tocarla, pero como no alcanzaba, entonces me tocó saltar. Así lo hice y al tocarla desapareció. Yo no sentí nada, fue como si tocara algo cálido y ya. En eso comencé a ver varias de esas luces aparecer sobre las cabezas de las personas, unas más apagadas que otras, pero todas parecían estar conectadas a los cuerpos mediante un hilo de luz o varios hilos de luz. Yo no soy muy religioso y como le digo, no creía en nada de esto, pero me pasó. Lo curioso es que estas cosas luminosas hacían movimientos que luego la persona seguía. ¿Cómo le explico? Primero ellos actuaban y luego el cuerpo respondía. Como cuando tú mueves un títere. Yo dije, si ellos controlan los movimientos de las personas, ¿quién controla los míos? Y miré hacia arriba, no vi una luz igual, vi a un sujeto alto, como una sombra. Me asusté y comencé a correr. No sé si usted haya jugado Colossus, un juego que era de PlayStation 2, pero yo veía a ese sujeto así, inmenso, lejos, muy grande. Yo siempre he pensado que eso era una alucinación, pero no sé la verdad. Llegué a la parte trasera de la plaza y allí, donde venden cosas viejas, un sujeto, hombre ya viejo y de barba blanca, me dijo que nunca lo había visto. Yo me extrañé, pues como le digo, pensé que era una alucinación. Perdón, ¿usted puede verme? Claro que puedo verlo, y a esas cosas también. Solo trato de pasar desapercibido. ¿Qué es todo eso? Lo poco que sé es que somos prisioneros de esas entidades, de esas y de muchas otras arriba de ellas. Nosotros, junto a los animales, somos seres a la deriva en un mundo creado por esos seres solo por gusto o lo que llamamos nosotros entretenimiento. No son fantasmas ni ánimas perdidas, son seres vivos. ¿Y en dónde está el suyo? Le digo al ver que no tenía la esfera sobre él. A mí me pasó lo mismo que a usted. Desperté sin querer, sin esperarlo. No crea que se fueron, solo están esperando a que haga algo con mi lucidez para poder ser uno de ellos cuando muera. Y eso
Señalé al hombre de negro. Eso es solo un guía, un guardia si quieres llamarlo así. Yo no supe si era un guardia de ese mundo, de mí, pero tampoco quería saber cómo salgo de esto, pues pidiéndolo. Y recuerde, todo lo que haga solo importa en la medida que esté despierto y que pueda ver más allá. Este señor voltea a ver a su alrededor. Ve que pasan muchas personas disfrazadas, niños pidiendo dulces y dice, extrañamente, esta es la fecha en la que muchas personas despiertan y logran ver más de la realidad. ¿No es curioso? Ahora váyase, aún tiene que ver algo. Después de eso ahí sí va a despertar. Caminé entre la gente que estaba feliz y los niños pidiendo dulces. Quise buscar a mi padre, pero no podía. Simplemente seguí caminando. Llegué cerca de la iglesia y vi nuevamente a este ser de negro muy cerca. Yo dije dentro de mí, quiero salir. Y ahí, como si una imagen cambiara de repente, vi un panorama extraño. La gente seguía caminando normal, solo que yo ya veía otra cosa, o muchas cosas. Estaba en un lugar amarillo, como si fuera un desierto, pero con una sola edificación gigantesca. Parecía una enorme vela con su esperma derretida a los lados. Fue majestuoso. Allí, el ser oscuro se veía muy pequeño, y yo ni hablar, obviamente. Fue una visión que duró muy poco, pero una visión maravillosa. Luego volví a mi tiempo, todo estaba normal, ya no podía ver las luces sobre las cabezas de la gente. Siempre he querido volver a ese sitio, ver nuevamente a este ser porque siento que tiene respuestas a lo que significa en realidad la vida. Parce, me parece loco, ¿verdad? Nunca lo había contado y creo que usted es la persona idónea para que supiera esto. Igual, para el mes de octubre, pues pasan cosas extrañas, porque no es solo el mes, ni tampoco es solo pedir dulces. Es que en el sistema de estas entidades representa algo más trascendental, pero bueno, eso después se lo iré contando, pero quería enviarle este pequeño avance para ver cómo lo toma usted. Gracias por escucharme y siento que usted, al igual que yo, ya no tienen esa esfera de luz sobre la cabeza dirigiendo sus acciones. O quizás sí, pero su misión o su propósito puede ser contar nuestras historias, quizás no entenderlas, y entendiendo que en este camino que decidió tomar de abrirle la puerta a nuestras historias, voy a sufrir mucho. Que viva el misterio nacional. La segunda historia sucede también en un conjunto, en unos bloques cerca al parque. Con una amiga queríamos hacer videos de YouTube de misterio y cositas varias, por lo que planeamos hacer un video en el conjunto con sus historias paranormales. Nos citamos un 29 de octubre a las 11 p.m. Nos acompañarían dos amigos de ella. Empezamos a grabar y a contar historias, pero la verdad es que las personas con las que estábamos nos empezaron a decir que para qué hacemos ese tipo de cosas, que grabar. Bueno, total que nos mataron el ánimo de grabar, por lo que dejamos eso así y nos pusimos a hablar en un bloque. En un punto, un amigo de mi amiga se fue, por lo que quedamos 3 personas de los 4 que éramos originalmente. Ya para irnos, la amiga de mi amiga sacó el celular y empezó a tomar fotos al azar, diciendo que si lo paranormal era verdad, en alguna de esas fotos que estaba tomando iba a salir algo. En esos momentos empezó a prenderse y a apagarse sola la luz, pero siempre duraba un tiempo apagada. A mí sí me dio mala espina porque hay que tener respeto con todo, y como en lo personal me llevaba mal con ella, no le dije nada. Mi amiga sí la regañó. Cuando llegamos las 3 a la casa de mi amiga, la amiga de ella empezó a ver las fotos que había tomado y en un punto se puso súper pálida. Mi amiga le preguntó que qué pasaba, pero ella no hablaba y agarró el celular súper fuerte. Mi amiga vio la foto y me llamó. Me dijo, mire lo que salió. Intentó quitarle el celular, pero no pudo. A lo que yo me asomé, y en la foto salíamos mi amiga y yo, todo normal, hasta que en el fondo del pasillo se vio una mujer asomada. Todas quedamos frías, pero más la amiga de mi amiga, quien había tomado la foto. Cuando reaccionó, mi amiga le dijo que le pasara la foto, pues era una firme evidencia que efectivamente había algo en el conjunto. A lo que ella se negó rotundamente y eliminó todas las fotos que había tomado. Me dio mucha rabia, pues ella era una persona muy odiosa y que tras del hecho se ha burlado del conjunto y ha pasado por el bloque. Dice que se siente la presencia de una mujer. Aquí la última historia, es un poco corta, sucedió en Tunja el 30 o 31 de octubre. Mi prima vive cerca de la UPTC y compartía apartamento con unas amigas de ella. Ella me contó que el apartamento no le gustaba, pero que estaba ahí porque le quedaba cerca la universidad y le sorprendió ver lo económico del arriendo. Una vez se mudaron ahí, me cuenta ella que les movían las cosas del lugar y siempre que se metía al baño, cuando salían, les dejaban una moneda en toda la puerta del baño. Al principio ella y las amigas con quien vivían creían que eran
eran bromas que entre todas estaban haciendo, pero no era así. Cuando llegó Halloween, todas se estaban preparando para salir de rumba, por lo que se estaban maquillando y alistando. Entre esas, se escuchó como si una moneda se cayera. Cuando voltearon a ver, había una moneda en toda la puerta del baño. Todas se extrañaron, pues no había nadie cerca de él ni que hubiera hecho eso. Después empezaron a escuchar como un gruñido que provenía de uno de los cuartos. Ellas salieron corriendo del apartamento y llamaron al dueño. Cuando llegó el dueño les confirmó que ahí se escuchaban y se sentían cosas extrañas y por eso el apartamento se estaba rentando tan barato, pues la gente no dura mucho, que él no les había dicho nada para evitar inconvenientes o que se asustaran antes de la cuenta, pero que ahora que ya lo sabían, estaba en ellas si se mudaban o no después de acabarse el contrato, pero que por el momento debían cumplir la cláusula de arrendamiento, la cual era por un semestre. Ellas decidieron esperar a que acabara el semestre, pero ninguna se quedaba sola en el apartamento, pues todas coordinaban llegar juntas y salir juntas. Esas son las historias que tengo de Halloween, Howard. Espero te sirvan. Sigue con tus videos, de verdad son muy buenos y me encantan. Parcero, muy bueno su canal. Los saludo desde Medellín. Justamente estoy de camino a casa en el metro. Ojalá no me roben porque aquí también hay inseguridad y los robos se han aumentado mucho. Pero bueno, le quería contar algo que me pasó a mí hace unos años aquí cerca, justo al lado del Palacio de Cultura, pero abajo de la estación. Pues vea, mi prima me había dicho que quería venir de Bogotá hasta aquí para pasar Halloween y pues nosotros éramos muy aficionados a este mes y todo lo que trae el mes, ¿no? Especialmente en eso de las farras, pues yo le decía a ella que las farras aquí eran de locos, que podía conseguir machos si quisiera. Obvio era un chiste porque nos tratábamos así con ella. Ella era como mi mejor amiga, como una confidente. Pues bien, ella llegó, pero se hospedó en un hotel y como yo estaba trabajando duré unos días en reunirme con ella. Específicamente fueron 3 días. Pero bueno, por celular chateábamos y me decía que le había gustado mucho Medellín por lo limpio que se ve, aunque le pareció caro el servicio de transporte y cosas así. Nos reunimos el sábado a comprar cosas para los disfraces porque la farra iba a estar del otro mundo. Yo recuerdo que la dejé en su hotel y me fui. Me respondió los mensajes hasta las 2 de la mañana. Luego ya no me siguió respondiendo y yo pensé que se había quedado dormida. Al otro día no le escribí sino hasta la noche. Se me hizo raro, entonces la llamé, pero tampoco respondió. Yo me alerté y dije, voy para allá porque quién sabe si le pasó algo. Que en eso me llegó un mensaje en su WhatsApp y me decía que nos viéramos en la estación que le conté al inicio cerca al palacio para ir a la farra. Yo me dije, esta pelada estaba era quién sabe con quién por ahí y hasta ahora apareció. Pero eso sí, para farra sí contesta. Yo iba en el metro, se me hizo medianoche, no era tan tarde, yo iba en el metro al encuentro con ella. Yo ya iba disfrazado, pero normal. Cerré por un momento los ojos y sentí que ella me hablaba, que me decía, rápido que es nuestra última noche juntos. Abrí los ojos y pensé que la tenía al frente, pero no, eso fue como un sueño raro, como si mi mente la hubiera visto al frente, pero después desapareció así mismito. Luego me bajé y llegué al encuentro con ella. Allí estaba ella, disfrazada, estaba muy linda. Oiga, ¿y usted es que no conoce el peligro o qué? ¿Dónde andaba metida y con quién que me asustó? No se preocupe que yo estoy bien. Vamos, me respondió ella. Yo me reí y nos fuimos para la farra. La pasamos muy bien ese 31 de octubre, tomamos y bailamos. Cuando iba terminando la noche, ella me dijo que era nuestra última noche juntos. Me besó y dijo que me amaba desde hacía mucho tiempo. Y sí, lo sé, no es algo común ni ético para muchos, pero así pasó. Y yo esa noche lo disfruté mucho. Ya cuando salimos le dije que la acompañaba a su hotel y aunque quisiera estar con ella como me lo había sugerido, esa situación seguía siendo muy extraña y tenía que analizar los problemas que de pronto se nos venían. Entonces acordamos que la dejaría en la esquina y que nos veríamos al otro día para seguir hablando de lo que había pasado. Llegamos a esa esquina, ella llevaba mi chaqueta puesta y cuando comencé a verla que se alejaba a lo lejos, también vi que se iba desapareciendo, como si algo o un borde ligeramente brillante pero pequeño surgiera de ella hasta que desapareció por completo de mi vista. Fue bastante loco e irreal. Yo me enloquecí. Vi para todos los lados y comencé a preguntarle a la gente que también caminaba por ahí, los que habían salido con nosotros del antro, pero solo escuchaba risas. Decían, mira al loquito de la farra. Fui a buscarla al hotel y allá me dijeron que ella desde hacía ya semanas no aparecía a dormir ni a nada. Me dejaron ingresar con la persona encargada y sobre la cama estaba la chaqueta que le acababa de prestar. Yo casi me enloquezco, no se imaginan cuánto. Llamé a la policía y reporté todo lo que había pasado. La policía la encontró muerta debajo de un puente de agua no muy profunda. Prácticamente dicen que desde el día en que no me volvió a responder los mensajes, había desaparecido. Y obviamente le habían quitado la vida. No le comento más sobre la familia ni sobre ella porque eso ya es muy personal y la verdad todavía me da muy duro.
Visité los lugares que tenían cámaras de seguridad para dos cosas: para probar mi inocencia porque estaban sospechando de mí, y para salir de dudas y saber si la persona con la que había bailado y a la cual había besado era ella o me había confundido de mujer. Y efectivamente no era ella, pero tampoco era nadie, estaba solo, siempre lo estuve, por eso las risas de los demás. Y era obvio, ¿no? Un loquito ahí hablando solo, se me hace extraño imaginarme a mí en esas. Parcero, quiero que esto sea anónimo, porque si se enteran que incluso entre ella y yo había un sentimiento más que de amigos y de primos, me matan. Espero les sirva la historia y gracias por su contenido, parcero. No sabe el alivio que tengo al poder contar y desahogarme con esto. Hola Howard, mi nombre es Sergio. Tengo una historia paranormal. Soy un gran admirador y fan de su canal. Sería genial que pusieran mi cuenta @paymons19887. Bueno, todo comenzó en Halloween. Estábamos con unos amigos tomando y una amiga le cayó mal el trago. Se fue la luz del conjunto y cuando encendimos una linterna del celular, nuestra amiga estaba hablando en otro idioma diferente al español. Se le abalanzó a mi amigo y entre todos la agarramos. Gritaba y desesperada, trataba de zafarse. En eso vuelve la luz, ella como que despierta y nos dice que por qué tenemos esas caras. Le contamos lo que había pasado y se le hizo muy raro, pues no lo recordaba. Esto no fue producto del alcohol, porque hasta ahora llevamos un solo trago. Al día siguiente estábamos en su casa en horas de la noche y al mirar al baño, mi amigo nos contó que vio a un hombre con sombrero largo que se burlaba de él y le sonreía mientras sus ojos rojos lo veían. Al bajar yo hice que se burlaran de él. Tomamos esta experiencia como un chiste, diciéndole que era absurdo ver al diablo y sumado a esto me reía. Tiempo después, mis papás estaban donde una tía y yo estaba en el conjunto donde mi amiga se había puesto mal. Recuerdo que yo le dije que nada de esto era cierto, que no creyera esas estupideces. Recibí la llamada de mi papá diciéndole que le llevara la llave a la casa que estaba en el tercer piso. Tenía la puerta ajustada, así que al momento de llegar a mi casa estaba solo. Ya cuando llegué al tercer piso, cogí la llave y escuché un golpe en el lavamanos. Así que fui corriendo al baño y había algo encorvado debajo del lavamanos. Cuando se desencorvó, vi que era ese hombre que describía a mi amigo. Me quedé congelado. Él sostuvo su sombrero mientras sonreía. Yo solo estaba en shock, viendo cómo cada vez se hacía más alto. Entonces me empujó y caí por las escaleras. Afortunadamente solo fue un golpe suave. Esa cosa vino corriendo por las escaleras mientras los focos explotaban. Yo empecé a gritar mientras tenía mi cuerpo adolorido. Pedí ayuda, rezaba. Al parecer nadie me escuchaba. Entonces llegó mi mamá y el hombre desapareció. Desde ese entonces me mudé y hoy en día respeto mucho esas cosas. Gracias, Howard. Espero pueda leerme y ponerme en algún especial. Hola Howard, espero no me juzgues. Sé que no será así porque veo en tus historias de Instagram que quieres a los animales como yo. Para muchas de nosotras, amantes de los animales y que los salí corriendo, tomé un taxi y cuando llegué ella se los había llevado a mis gatos. Llamé a la policía, pero no era mucho lo que podían hacer. Se puso una denuncia por robo, por violación a propiedad privada, etc. Pero mientras lo buscaban, me seguía escribiendo y enviando fotos de mis gatitos. Fue horrible. Ya en la noche de Halloween me hizo una videollamada. Yo estaba con mi prima, que es muy parecida a mí, pero él no lo sabía. Me estaba mostrando un lugar apartado, era como un patio con monte. Yo trataba de ver alguna señal para así saber dónde estaba y caerle allá, hasta que lo logré. Descubrí que estaba en el patio de la casa de su tío. Habíamos ido allí a hacerle una entrevista a él en una ocasión para un trabajo de la universidad, pues fue una persona honorable en la guerra. El tío, no el imbécil ese. Yo dejé caer el celular a propósito boca abajo en el piso, mientras él comenzaba a preguntar que si aún estaba en línea, que si estaba ahí, y yo en silencio le pasé mi saco de capota a mi prima y le dije que estuviera llorando con la cara siempre pegada a algo, a la cama o a los hombros, que se hiciera pasar por mí, y así lo hizo. Él se la creyó porque cuando mi prima levantó el celular, él dijo: pensé que te había pasado algo, piensa, estás sirviendo a Dios con tu sacrificio. Loco hijo de puta ese. Me fui con la policía para ese lugar, estaba un poco retirado la verdad. Cuando llegamos, el tipo este le disparó a la policía y ellos también a él, pero solo lo hirieron en una pierna. Cuando lo vi, quise matarlo, le di con un palo hasta que me cansé y le rompí hasta la cara. Mis gatitos estaban en una jaula los tres, hambrientos, maltratados, porque dos de ellos tenían su patita cortada. El loco hijo de puta ese tenía un altar ahí todo raro, alumbrado con una luz LED roja, pero ahí tenía a un Cristo en la cruz. No estaba al revés ni nada de eso, estaba normal. No
No sé qué tipo de culto era ese o a quién le pedía o simplemente el tipo ese estaba loco. Y tenemos que tener mucho cuidado con la gente que nos metemos o con la que hablamos, con nuestros vecinos. Uno no sabe con quién está compartiendo torre, apartamento o habitación en general. En mi caso fueron mis gatitos, en el de otras personas son sus hijos o familiares cercanos. Esa es mi historia resumida, Jaguar. Eso sí, les cuento que me encargué de hundirlo hasta donde no más pude a ese tonto de mierda. Obviamente con la ley, en demandas y todo. Resulta que una vez, por la cuadra donde yo vivía, eso fue en Los Laches, un poco más abajo, teníamos a un vecino que decía que el mes de octubre era su mes. Era muy raro y se hablaba que era satánico. Pues bien, imagínese que en el barrio comenzaron a desaparecer los animales. No era extraño, porque no había pasado años atrás. Nosotros y los vecinos comenzamos a hablar y dijimos que íbamos a ir a una junta para alertar a las familias que se estaban robando los animales. Así lo hicimos. Ya como a la mitad del mes se desaparecieron 2 niños, luego otros 3, entre ellos también habían niñas. Y bueno, así pasó. Ya para el 20 todo estaba con policías. Se desapareció un bebé, pero hay muchos vecinos que ni se acordarán, pues no a todos les interesaba, a menos de que fueran sus familiares. Los más viejos sí deben acordarse de ese mes. Por eso le digo, si tienen hijos, muchachos, cuídenlos en ese mes, porque hay mucho lujo. Para esos días mis hijas estaban muy asustadas por la situación. Soñaban cosas y tenían pesadillas. Una vez, una de ellas se levantó diciendo el nombre del vecino. Yo llegué a su cuarto y traté de tranquilizarla, pero ella en ese momento no estaba asustada como tal, sino que estaba como en shock. Me dijo, mami, lo vi. Yo le dije, ¿viste qué? Acuéstate que eso son pesadillas. Ella me dijo, mami, tienes que dormir conmigo y te voy a mostrar lo que vi. Yo me acosté con ella, con temor de que se estuviera enfermando de algo. Y en fin, yo me quedé dormida y comencé a soñar. Caminaba por la casa, llegué a la estufa y todo se veía normal. Allí estaba mi hija que me saludó y me dijo que ahora sí me podría mostrar. Me tomó de la mano y caminamos afuera de la casa. No vimos las puertas, solo las traspasamos. Llegamos a la esquina, pues la casa del vecino quedaba en la esquina y la vi. Un color rojo fuerte. Era la única casa con color en ese sueño. Cruzamos la entrada y allí, después del pasillo, vi a los niños y niñas desaparecidos. Los animales ahí estaban muertos y estaban colgados de las vigas de la casa, que eran de palos de madera, o no sé si eran vigas. El caso es que junto a ese vecino había un ser rojo, no tenía cuernos, era como un cuerpo ancho y cabeza pequeña, muy feo y daba mucho miedo. Observaba a los niños y se les reflejaba una sonrisa. Cuando este ser nos ve, pega un grito más aterrador y comienza a seguirnos. Ahí como en un suspiro me desperté junto a mi hija, quien me dijo, ¿sí lo viste, mami? De inmediato llamé a la policía, no dije mi nombre, pero dije que se habían escuchado gritos de los niños en esa casa, cosa que no era verdad, o no para mí, pero no podía decir que en un sueño lo había visto. La persona que recibió la llamada me dijo, ya se le avisó a la policía y deben estar llegando. Hemos tenido otras alertas diciendo lo mismo, de los gritos en esa casa. El caso fue que al llegar la policía, efectivamente rescataron a los menores y a él se los llevaron. Gritaba que lo iban a matar si no terminaba con lo que había comenzado. Nosotros suponemos que sigue en la cárcel, pues esa casa quedó abandonada desde hace mucho tiempo. Gracias por compartir mi historia. Algunos detalles los cambié por seguridad, pero me agrada poder contar esas cosas que normalmente no son bien vistas. Te apoyo mucho con tu proyecto. ¿Conoce usted las grandes logias ocultos? Llamémoslo cultos secretos. Más o menos es un caucho. Se nota que no ha ingresado a uno de esos ni lo va a hacer. Allá no se lo permitiría. Pues bueno, le cuento que todo eso que sale en noticias, o bueno, casi todo, sobre cultos satánicos que se roban a los niños y hacen rituales en general, no es más que una cortina de humo para tapar lo que en verdad pasa en nuestro continente. Existe una conspiración, amigo. Así suene loco o descabellado, existe. Pues mire, a la gente esto le parecerá que es una copia de esta nueva serie coreana del juego del calamar, sin entender que en Colombia también pasa algo similar, específicamente e inicialmente en octubre para Halloween. Aquí le puedo decir que tenía el nombre de El Club de la Serpiente, o así le llamaban en ese entonces. ¿Qué se hacía? Bueno, le aclaro primero que el club
no era de personas ricas, era de ratas, vendedores de droga y gente de malandra. Lo que hacían era prestar un servicio a estos adinerados que buscan placer en la muerte de otros y si son pobres mejor. Ahora sí, el trabajo era encontrar personas que estuvieran a punto de morir, habitantes de calle, gente en quiebra, gente dispuesta a morir o estudiantes sin futuro. Sencillo, ¿no? Se les decía que se les pagaba un monto a la familia solo por participar y obviamente se les aclaraba que lo que iban a hacer podía causarles la muerte y la gente aún así aceptaba, pero que si ganaban se les daba más dinero, obviamente el de las apuestas de estos riquillos. En esto usted ve cómo llegan personas de mucha plata, con cargos importantes, parece de película, pero no lo es. Y a cada logia toca guardarle un puesto específico y exclusivo, porque o si no se agarran. Son como equipos de fútbol, los que mandan, la hinchada, los directivos, lo que quieran, pero algo así. Son una mierda completa, hasta curas había allí. ¿Esto qué tiene que ver con Halloween? Pues solo que la mayoría de reuniones las hacían en este mes y al final era como una final de fútbol que se celebraba el 31 de octubre. Todo esto en propiedades privadas y con muchísima seguridad. Yo era un gatillero que estuvo por solo 2 ocasiones en la parte de seguridad de uno de estos grupos y por eso puedo contarle estos datos. Hoy en día estoy en la cárcel por otras cosas que no tienen que ver o que de pronto sí, es que no lo sé muy bien. Pues yo quise contarle esto a un periodista de un medio tradicional muy grande, pero el perro ese ya sabía de todo esto que pasaba, pero lo encubrió. La verdad, yo siento que él no podía hablar y tenía mucho miedo, o quizás hacía parte de ellos, uno no sabe. El caso fue que me delató, entonces me inculparon de muchas cosas a mí y por eso estoy aquí. Sé que esto que le escribo es muy vago, pero lo dejo ahí por si alguien con los huevos bien puestos decide investigar. Yo estaré muerto en un año y a las personas que escuchen este relato y parezca tonto y no lo quieran creer, pues bien, no lo crean, pero esto que les voy a decir sí ténganlo muy pendiente. Ojo con sus hijos y familiares cercanos. En este mes... Una chica joven es invitada a una fiesta de disfraces la noche de Halloween. Sin embargo, por ser algo de último minuto, ella no tenía ningún disfraz preparado, por lo que decidió subir al ático de su madre, buscando entre las viejas pertenencias que tenía algo que pudiera servirle. Para su fortuna, encontró una vieja peluca frondosa que pertenecía a un disfraz que la señora había portado cuando asistía al teatro. La chica crea un sombrero de bruja improvisado, se pone la peluca y junto a un viejo vestido negro consigue armar un conjunto de bruja bastante decente. La noche llega y la chica, ya con el disfraz puesto, comienza a sentir un poco de comezón en su cabeza. Creyendo que esto era debido a que no estaba acostumbrada a utilizar peluca, simplemente no le dio mucha importancia y salió camino a la fiesta. Estando ahí, sus amigos comenzaron a notar algo extraño. De la peluca parecía que brotaban unos pequeños animales que en un inicio parecían formar parte de este disfraz, hasta que notaron que no era así. Fue hasta que estas criaturas caminaron sobre su rostro que la chica finalmente se quitó el sombrero, después la peluca, y en ese momento el horror se hizo presente. Había decenas y decenas de arañas brotando de esa peluca, que caminaron por todo su cuerpo y eventualmente en el suelo, haciendo que todos ahí comenzaran a gritar. Al parecer, en la vieja peluca había huevecillos de estos seres arácnidos, desde los que en algún punto de la noche finalmente brotaron estos seres. La leyenda, que data desde los años 50, simplemente termina ahí, dejándonos como un misterio cuál fue el desenlace de esta historia. Sin embargo, fue un rumor que se expandió rápidamente entre los jóvenes de la época, provocando así nuevas fobias para muchos de los que la escucharon. De todas las noches de Halloween que he vivido, hay una en especial que no he podido olvidar. Cuando tenía 8 años, como solía hacer cada 31 de octubre, salí a pedir dulces acompañada de mis 2 hermanas y también de mi mamá, quien siempre nos pedía no despegarnos mucho de ella. Yo, contrario a lo que ella nos ordenaba, tenía la costumbre de adelantarme a las casas de los alrededores para así obtener los mejores dulces antes que mis hermanas. En esa ocasión, recuerdo que le dije a mi madre que me iría a la siguiente calle.
que ahí me alcanzaran, cosa que ella aceptó sin problemas, ya que sabía cómo era yo. Cuando iba a la mitad de esa calle, pude ver cómo una esfera de luz llegó hasta mí y comenzó a girar a mi alrededor. En ese momento, mis piernas comenzaron a moverse, llevándome hacia un terreno baldío que se encontraba en ese lugar. Aquello me aterró, ya que por más que yo quería reaccionar o gritar, no podía. Era como si esa luz estuviera controlando mi cuerpo. Una vez que estaba en el centro de aquel terreno, la luz desapareció, pero sentí que había alguien detrás de mí. En ese momento volteé para darme cuenta de que ahí estaba una mujer. Ella solo dijo con una voz tierna y muy suave: ¿qué hace aquí una niña tan pequeña? Mientras me tomaba de la cara. Yo, por mi parte, estaba en una especie de trance, observando fijamente sus brillantes ojos de color naranja, mientras pensaba qué bonitos eran. Pensamiento que terminó por salir de mi boca para provocar una sonrisa, seguida de una señal de silencio de aquella mujer, justo antes de desvanecerse frente a mis ojos. Segundos después, el grito de una vecina me hizo reaccionar. Según ella, no debía estar ahí, porque en ese lugar solían aparecer brujas y espíritus oscuros. Desde ese día, la costumbre de adelantarme desapareció de mis festejos de Halloween. Existen muchísimas leyendas que rodean la celebración de Halloween, algunas sumamente antiguas y otras no tanto. Aunque la mayoría tratan de advertir o aconsejar a quienes salen a pedir dulces, existen algunas historias que buscan dejar recordatorios para quienes serán los encargados de entregar golosinas a los niños, adolescentes y adultos que se acerquen a sus puertas y aceras en búsqueda de su dulce o truco. Una de estas historias nos relata el peligro que representa abrir la puerta después de escuchar 3 golpes consecutivos en la entrada de nuestro hogar. Todo comenzó como un rumor que se fue esparciendo de boca en boca. Un rumor que contaba la historia de 2 pequeños, uno de 8 años y su hermano de 12. Estos chicos amaban la celebración de la Noche de Brujas como la mayoría de los niños. Gustaban de disfrazarse de sus personajes favoritos y salir a pedir dulces acompañados de sus padres, quienes eran cómplices en la elaboración de sus disfraces y las caminatas nocturnas en búsqueda de golosinas. Sin embargo, todo cambiaría la noche del 31 de octubre, una en la que, apenas minutos después de haber regresado de su habitual colecta de dulces, los padres de los niños recibieron una inesperada llamada en la que les avisaban que uno de los hermanos del papá había sufrido un terrible accidente automovilístico que lo había dejado en condiciones de salud bastante graves, por lo que tendrían que salir de emergencia. Antes de irse, les dejaron una única y muy clara instrucción: no debían de abrir la puerta a nadie. Los pequeños prometieron obedecer y tras la partida de sus padres cerraron la entrada con candado para posteriormente sentarse en la sala a ver el especial de Halloween de su caricatura favorita. Algunas horas después, un ruido los sacó de su concentración. Alguien había dado un pequeño golpe en la puerta de madera. Tras pensar un poco, decidieron abrir, desobedeciendo la indicación que sus padres les habían dado. Del otro lado estaba uno de sus vecinos, un pequeño que iba de regreso a su casa, pero que quería unas cuantas golosinas más. Los chicos de la casa tomaron una bolsa que tenía unos cuantos dulces y la vaciaron en el tazón, del cual repartían para ofrecer algunos a su conocido, quien agradeció y se retiró a su hogar. Esta situación se repitió en 2 ocasiones más, pues no había tantas personas en la calle ya. Hasta que poco después de la medianoche, cuando el sueño comenzaba a pesar sobre los 2 pequeños, alguien más golpeó la puerta. Pero en esta ocasión fue diferente. 3 golpes fuertes y secos resonaron al interior de la casa. Los pequeños se miraron el uno al otro, pues extrañamente ambos tenían la inexplicable sensación de que algo no andaba bien. Aún así, los 2 se levantaron a abrir con el tazón de golosinas en la mano, pero para su sorpresa, no encontraron a nadie al exterior. Después de esto, decidieron volver a cerrar con llave y recostarse en el sofá de la sala a esperar a sus padres. No pasó mucho tiempo hasta que se quedaron dormidos. Más tarde, a eso de las 3 de la madrugada,
alguien abrió la puerta. Eran sus padres, que habían regresado del hospital y se encontraron con la televisión encendida, mostrando las típicas barras de colores que indican el fin de las transmisiones, y al más pequeño de sus hijos durmiendo plácidamente en uno de los sillones frente al aparato. Sin embargo, el más grande no estaba. Asumieron que podrían encontrarlo en el baño, cosa que no fue así, y después lo buscaron por todas partes, en su recámara, la cocina, el patio. No había una sola señal de él. Lo más extraño era que la casa estaba completamente cerrada por dentro, así que era imposible que se hubiera escapado.